Hola niños, nos disponemos a realizar nuestro encuentro de catequesis. Este es un momento para instruirnos en la fe y acercarnos más a Dios. El tema de hoy es: no hay nadie que no tenga pecados. Nuestro objetivo es captar la realidad del pecado en el corazón del hombre. Ahora dispongamos nuestro corazón y acompañemos a Sandra en el momento de la oración. Vamos a disponernos para hacer nuestra oración con Papá Dios. Vamos a decirle gracias. Gracias, Señor, por este día, por las cosas que nos das. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Papá Dios, porque nos amas inmensamente. Queremos, Señor, que hoy nos regales tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón. Que nos regales tu Espíritu para poder comprender el mensaje que hoy nos quieres regalar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora a Mayra, que tiene una historia que contarnos, una historia de la vida real. Escuchemos. Experiencia. ¿Dónde está el mal? Mientras los padres de Alberto estaban fuera de casa, este se puso a jugar con el despertador. El reloj cayó y se le saltaron las manecillas. Alberto trató de volver a colocarlas, pero no pudo. Recordando que en la esquina había una relojería, sacó las manecillas y las llevó al taller. Allí pidió: «Señor Martínez, arrégleme estas manecillas». El relojero sonrió y dijo al niño: «Pero Alberto, el problema está en el reloj, no en las manecillas. Tienes que traer el reloj». Muchas personas, como Alberto, creen que arreglando lo que se puede ver, todo andará bien en su vida. Pero las malas acciones, los odios, las malas intenciones, las envidias, nacen en el corazón. ¿Qué piensas de lo que pensaba Alberto? ¿En dónde crees que se originan las malas acciones? ¿Alguna vez has sentido que aunque quieres portarte bien, te brota del corazón hacer lo que es incorrecto? Hola, hemos escuchado desde el comienzo de la catequesis que nuestro tema es el pecado. Pero lo primero que tú tienes que aprenderte muy bien es que Dios nos crea a nosotros libres del pecado. Dios nos crea a nosotros como esta agua, totalmente limpios, transparentes, llenos de muchas bondades, llenos de muchas gracias. Sin embargo, hay alguien que no le gusta vernos así, llenos de bondad, el demonio, y por eso él nos quiere quitar esta bondad, esta gracia, y nos la quita con el pecado. Fue así como él llegó a Adán y Eva, que estaban felices y contentos en el paraíso, llenos de gracia y de bondad, pero les propone algo que va en contra de lo que Dios quiere. Les propone caer en el pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es todo pensamiento, todo acto y todo deseo que ofende a Dios. ¿Por qué ofende a Dios? Porque va en contra de su ley divina. Lo que hace el diablo con Adán y Eva es hacerle una propuesta. Dios les había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles menos del árbol de la vida, que no podían comer de ese fruto. Y el diablo les propone que desobedezcan a Dios, que coman de ese fruto, que si comen de ese fruto serán igual a Dios. Eva accede, Eva se deja convencer y además convence a Adán. Permite entonces que se dé esa desobediencia y al desobedecer a Dios entran en el pecado. Y mira lo que ocurre en la vida del hombre cuando aparece el pecado. Aquella pureza que teníamos se pierde.
totalmente. Se daña toda. No es solo una porción, es toda la pureza la que se pierde. Por eso entonces Adán y Eva, al perder esta pureza, reciben la primera mancha que le llamamos nosotros el pecado original. Ese pecado original también nosotros lo tenemos. Y usted se estará preguntando, ¿cómo es posible que yo tenga ese pecado si yo no tengo nada que ver con Adán y con Eva? Si fue hace tantos años, ¿por qué yo nazco con ese pecado? Te voy a colocar un ejemplo, a lo mejor lo entiendas. Hay un padre de familia que tiene muy buenas posesiones, que tiene su negocio, que tiene su finca, su casa, su carro, pero este papito empieza a tomar malas decisiones. Empieza a gastar mal el dinero, empieza a irse de fiesta, le es infiel a la mujer, gasta en los juegos de azar como las cartas y todo lo demás, hasta que queda totalmente en la ruina. Papá hizo todo lo malo, mamá y los niños no hicieron nada, pero los niños y mamá se van a ver de una u otra forma lastimados, porque los niños ya no tendrán herencia, porque mamá ya no gozará del mismo estilo de vida, de haber tenido dinero a quedar ahora totalmente en la pobreza. Los malos actos del papá afectaron a toda su familia. Lo mismo pasó con Adán y con Eva. Ellos se equivocaron y su mal acto nos afectó a toda la familia humana. ¿Cuáles son las consecuencias de haber caído en el pecado original? De estar manchados con el pecado original. La primera es que nos apartamos de Dios. Porque Dios es puro y nosotros cargados de pecado no podemos estar cerca de Él. La segunda, nos aleja el pecado, cualquier pecado nos aleja de los otros. Pongamos ejemplos pequeños. Si tú te peleas con tu hermano, le dices malas palabras, le golpeas, le estás haciendo daño a Dios, pero estás desobedeciendo a Dios, pero también le estás haciendo un daño a tu hermano. Si eres grosero con tu mami, pues le estás haciendo un daño a tu mami en el corazón, que se siente lastimado y herido por la forma en que te comportas, y también le haces daño a Dios. Si robas, le estás haciendo un daño a la persona que le quitaste lo que ella necesitaba. Entonces, nos aleja del otro, de mi hermano. Además, también el pecado nos lleva a la muerte. Es otra de las consecuencias, morir. Y por último, nos genera a nosotros en nuestro interior una herida grande, una herida a la cual nosotros le vamos a llamar concupiscencia, y es esa tendencia a pecar. Desde que Adán y Eva cometieron el pecado original, todos nosotros tenemos en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de hacer siempre el mal. Por eso Jesús nos pide que por favor estemos muy atentos y que examinemos nuestro corazón, porque es dentro de nuestro corazón que se generan todas estas perversidades. Compruébalo por favor en las Sagradas Escrituras. Ábrela, busca el Evangelio de Marcos, mira el número más grandecito, el capítulo 7, y lee desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Allí Jesús nos dice que es precisamente de nuestro interior donde nacen las fornicaciones, donde nacen los robos, los adulterios, las avaricias, donde aparece la pereza, donde aparece el egoísmo, el libertinaje, las insolencias, el adulterio. Todos los pecados primero se gestan dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando en relación al pecado se trata, no debemos de quedarnos solo pensando en la parte física, lo que vemos, lo exterior. No. Hay que mirar todo el conjunto de lo que nosotros somos. Que no nos pase lo de Alberto, el niño de la historia, que pensó que podía arreglar el reloj solo si le colocaba bien las manecillas por fuera y se olvidó de la maquinaria, lo que había por dentro. Nosotros no nos puede pasar así. Pero también viene una pregunta aquí grande y seria. Si
el pecado tiene tantas consecuencias y si yo lo llevo en mi vida, ¿el pecado ya nos ganó? Pues fíjate que no. Jesús vino al mundo precisamente para ayudarnos a quitar ese pecado. Y por eso, cuando Jesús muere en la cruz, nos redime, nos purifica con su sangre. Pero además de este gran sacrificio en la cruz, Jesús, de su costado, cuando le lanzan, cuando le atraviesan con una lanza, sale sangre y agua. Un agua que nos va a representar para nosotros el bautismo. En el bautismo, nosotros recibimos la gracia de quitar esta mancha del pecado original. Se nos borra. Cuando nos echan el agüita acompañado del Espíritu Santo, esta agua nos quita esta mancha. Es el baño de la regeneración, es un baño de la nueva vida. Es salir de esta muerte que tiene el pecado a la vida de Dios. Mira lo que ocurre si nosotros le echamos esta agüita. El agua cambia totalmente. La vida nuestra también al lado de Jesús, luego el bautismo, cambia de forma total con el bautismo. Se nos purifica otra vez. Vuelve otra vez a tomar la condición primera que nosotros deberíamos tener. Sin embargo, a pesar de que nos quitó la mancha, a pesar de que nos purificó, nos quedan las consecuencias del pecado. ¿Recuerdan cuáles fueron las consecuencias del pecado? Nos aleja de Dios, nos aleja de los hermanos, nos lleva a la muerte, pero sobre todo no nos quitó esa consecuencia de la herida que tenemos en el corazón de constantemente querer pecar. Y es allí donde entra nuestro trabajo como cristianos. Todos, tú y yo debemos luchar fuertemente en nuestro interior por evitar que esos malos deseos nos ganen con la ayuda de Dios, porque no podemos dañar esto que hace Jesús en el bautismo. Esa pureza que Jesús nos dio en el bautismo no la podemos perder. Entonces debemos esforzarnos, entonces debemos luchar. Si nos dan ganas de pelear, debemos mantenernos firmes y decir, no, yo no peleo porque daño mi bautismo. Si te dan ganas de mentir, tú tienes que decir, no, yo no voy a mentir porque entonces no estoy aprovechando lo que Jesús hizo por mí. Tienes que ser fuerte. Tenemos que ser fuertes para luchar contra el pecado, contra esa tendencia que está dentro de nosotros. Por eso te invito ahora a que pasemos al siguiente momento en esta catequesis. Que tengas un excelente paso. Ahora vamos a trabajar. En una cartulina o hoja, con los materiales que quieras, dibuja el árbol de la vida con la serpiente que tienta a Eva. Contesta las siguientes preguntas. ¿El pecado de Adán y Eva era un simple robo de una fruta o era una maldad más grave? ¿Cómo llamamos este defecto espiritual con que todos nacemos? Cada uno siente impulsos desordenados, orgullo, pereza, egoísmo. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se nos quita el pecado original? Para recordar, ¿qué es el pecado original? El pecado original es un defecto con que nacen todos los hombres. Nacen sin gracia de Dios y con ciertos desórdenes en su naturaleza. ¿Qué nos limpia del pecado original? El bautismo nos limpia del pecado original. ¿Qué nos queda del pecado original a pesar del bautismo? A pesar del bautismo nos quedan, como consecuencia del pecado original, ciertos impulsos desordenados, debilidades corporales y finalmente la muerte. Señor, como consecuencia de que te hemos rechazado, como consecuencia de que nos alejamos de ti, el hombre no es capaz de amarte. De nuestro corazón, Señor, solo salen maldades. Por eso, junto a esta canción, queremos decirte que nos regales un corazón nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón
para dar por terminada esta catequesis te doy un dato curioso. En toda la catequesis dijimos que todos nacemos con la mancha del pecado original. Sin embargo, hay una persona que nace sin esa mancha. ¿Quién será? Es ella, la Santísima Virgen María. Dios la preserva de toda mancha de pecado para poder engendrar en su vientre al Redentor, a Jesús. Por eso le llamamos la Inmaculada. Y como último dato curioso, debes de saber que es a ella, a la Inmaculada, quien se ha encomendado el cuidado de nuestra diócesis. Por eso la Inmaculada Concepción será la patrona de la diócesis de Neiva. Espero que este encuentro haya sido de tu agrado. Espero también que esperes con ansias y anhelos tu próxima catequesis. No te la pierdas. Hasta pronto.